Hola amigos, nos encontramos con el profesor Dionisio Ábrego, docente en la provincia de Bocas del Toro, de la especialidad de inglés. Hoy conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente 5 de junio, quisiéramos que puedas dirigirte, Dionisio, a todos esos colegas tuyos del Ministerio de Educación de la República de Panamá. ¿Qué consejos le das para que puedan incursionar en educar a sus estudiantados a través de este tiempo de pandemia en las clases virtuales? Porque estamos en pandemia, Dionisio, pero no podemos olvidarnos de que la naturaleza hay que protegerla. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Josio, por la oportunidad. Bueno, hoy 5 de junio es muy importante recordar que es el Día Internacional o el Día Mundial del Medio Ambiente y pues se basa sobre todo en proteger la naturaleza, la madre tierra y todo lo que tenemos en nuestro entorno, la biodiversidad. En cuanto a inculcar o incursionar o dar docencia en las aulas de clase, mi consejo sería que tenemos que tomar este tema, estos puntos muy importantes para los niños, sobre todo para los niños, porque inculcándoles a ellos sobre proteger la naturaleza, sobre preservar la naturaleza, haría una buena educación en cuanto a la preservación de la madre naturaleza para la futura generación. Es muy importante esto, que nosotros como docentes tenemos que tomar carta en el asunto, tratar de incursionar, tratar de educar a nuestros niños para que sepan sobre la protección de la madre naturaleza o el medio ambiente. Exacto, así mismo es, no importa la especialidad que usted sea, ya sea de ciencias sociales, sea de historia, sea de español, no importa, creemos que debemos educar, ¿verdad? Y hacer docencia sobre el tema de la conservación en cualquiera de las especialidades que usted sea docente. Dionisio, eres docente del área de la especialidad de inglés, quisiera que te puedas dirigir también en el idioma inglés brevemente sobre esta fecha tan conmemorativa en tiempos de pandemia y qué recomiendas que se pueda hacer en casa brevemente en inglés, por favor. Okay, good afternoon. Today is June 5. Thank you, Joshua, again. I got the pleasure here to talk about the nature, to talk about the World Environmental Day. Um, okay, well, I think it's important. It's a really important day that we can never forget. We should protect our nature. We should protect our Mother Earth. It is extremely important for our life. So, what I recommend in this time that we are living in the pandemic, we want. I mean, we need to teach or to show our students, to show our kids that we have to plant, we have to reforest the nature so we can have life for the future generation. Ok, thank you, my dear. Bien, quisiera también que puedas dirigirte a todos esos estudiantes en el idioma Ngovere, porque también das clases en el área Ngovere, para que puedan entender que es muy importante el involucramiento, la sumatoria de todas las personas o todos los ciudadanos de este país y del mundo en sí, no importa si sea de alguna clase étnica, pero en este caso vamos a dirigirnos en el idioma Ngovere, para que también en casa nuestra población Ngovere pueda entender por qué es importante cuidar nuestros ríos, cuidar la naturaleza. Okay, kuin dere metare tirabaniere muy hamarogodre meride amane brare nun rebadre ne abogon ko biare ne nunda ko biare akai kwedene nun rebadre abogon ko ni wene kri nyoje nun rebadre nun rebadre mike garai nun rebadre je abogon dendariai nun rebadre je komike nun rebadre ne ne ngoni gaire ngobo die kore nundre badre kri ondro da numbore ye nunda bure oga bidie nungwe migare hutu ate hagoro ye kore kwe monsudre bige kite amana bige kite come dab die kore gro rebanunde nune rebanune kuin nunda nunne kore nure badre ye noine nure badre sirbire ye kore kuin kurbat. Metre Core significa así mismo es que debemos hacer. Así que sigan todos estos consejos en casa. Bueno, hoy conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, así que esperamos que puedan compartir también este video y hacer la docencia, que como se ha pedido acá a todos los docentes de la República de Panamá que hacen educación desde sus casas a través de virtualmente, pero que no nos podemos olvidar, Dionisio, de que la naturaleza es muy importante, de que sin la naturaleza no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin alimento, sin oxígeno puro. Así que hoy feliz Día Mundial del Medio Ambiente y eso ha sido una pequeña entrevista pues acá con los profesores de la República de Panamá. Saludos.